Bueno, muy buenos días acá en Costa Rica y muy buenas tardes a los colegas también que nos ven en toda Latinoamérica. Para Latinoamérica es un gusto darles la más cordial bienvenida, también un agradecimiento y una bienvenida a los panelistas que nos acompañan el día de hoy, que en un segundo les vamos a presentar. El webinario para comunicadores del día de hoy tiene como título Cumbre Climática de París. ¿A qué prestar atención como periodista y cómo hacerlo? Un tema de capital importancia para todos los que nos movemos en comunicación en estos días, sobre todo de cara a la trascendental cumbre COP21 que tendremos muy pronto allá en París, y donde dependen el destino no solamente de un país, sino del mundo entero. Los panelistas de seguro están de acuerdo conmigo y paso de una vez a presentarlos. Vamos a tener el día de hoy a don Enrique Martua Constantinidis. Él es experto en negociaciones de cambio climático, proceso en el que está activamente involucrado desde el año 2004. Es coordinador del proyecto Agendas Climáticas Nacionales de PARM Argentina. Entre el 2011 y el 2014 fue coordinador regional de Climate Action Network para Latinoamérica, el CAMLA, y actualmente de manera ad honorem coordina el grupo de mitigación de CAN Internacional. También nos acompaña el día de hoy Soledad Aguilar. Ella es abogada y diplomática, tiene un máster en Derecho Internacional de London School of Economics y dirige en Flaxo, Argentina, el posgrado de Derecho y Economía del Cambio Climático. También es escritora líder de Earth Negotiation Politics. Cierra el grupo de panelistas el día de hoy don Diego Arguedas. Él es periodista especializado en temas de energía, cambio climático y desarrollo sustentable. Cubre las negociaciones climáticas desde el 2013 en la con la COP19 en Varsovia, Polonia, y fue Climate Tracker con Adopte un negociador en la COP20 en Lima, Perú. Trabaja para el semanario Universidad y como corresponsal en Costa Rica de la agencia Interpress Service. Esta es una iniciativa, este webinario, de Latin Clima, el Centro Regional de Cambio Climático para la Toma de Decisiones, y The Earth Journalism Network de Internews, con el apoyo de la Embajada de los Países Bajos en Costa Rica. Agradecemos entonces su presencia el día de hoy, agradecemos a los panelistas, damos de inmediato la bienvenida a don Enrique, que nos acompaña el día de hoy. Les recuerdo que los panelistas pueden compartir sus videos para que tengamos el día de hoy una visión completa. El video de todos los panelistas va a quedar activado durante todo el tiempo del webinario. Don Enrique, de nuevo, buenos días o buenas tardes, no sé a qué horario está usted. Bienvenido a este webinario, lo escuchamos. Buenas tardes. Sí, acá son 20 para las 3 de la tarde en Argentina. Así que es un gusto estar con ustedes. Y ahora voy a compartir la presentación. A ver, esperemos que esté bien. Bien, ahí supongo que pueden ver la pantalla ahí. Bueno, como les decía, muchas gracias. Yo estoy en representación de Fundación Ambiente y Recursos Naturales, siguiendo las negociaciones climáticas desde hace mucho tiempo, y acá en Latinoamérica estamos trabajando también en 5 países de la región, tratando de establecer diálogos nacionales entre sociedad civil y gobiernos sobre políticas climáticas en particular. Bueno, yo hoy les voy a hablar principalmente sobre las negociaciones climáticas, de qué se trata todo este año en el que estamos y cuál es un poco el panorama que tenemos a tan solo un mes y unos días de la COP21. Para recapitular un poquito y tener una básica noción en el momento en el que estamos, quería empezar con lo que hace al nuevo acuerdo global. En el 2011, los países se juntaron en la ciudad de Durban, en Sudáfrica, y trabajaron una decisión de la Convención de Naciones Unidas para iniciar un proceso para elaborar un protocolo, otro instrumento jurídico o una conclusión acordada con fuerza legal en el marco de la Convención y que sea aplicable para todas las partes, a más tardar en 2015.
este año, y que empiece a funcionar a partir del año 2020. Esto ha sido algo muy importante porque, como algunos sabrán, 2 años antes de esa reunión se había intentado generar un nuevo acuerdo global que también sea lo suficientemente abarcativo y que maneje el régimen climático mundial entre los países, y que lamentablemente fracasó en la ciudad de Copenhague, en Dinamarca. Entonces, después de 2 años de reconstrucción de los procesos de negociación, se logra esta decisión de Naciones Unidas. Ahora, esta decisión, y es importante que retengan estos detalles, ¿no? Esta decisión de Naciones Unidas nos dice que tiene que ser un protocolo o un instrumento jurídico o una conclusión con fuerza legal dentro del marco de la Convención. Y por sobre todas las cosas, que sea aplicable para todas las partes. Cuando hablamos de partes, hablamos de los países, ¿no? Entonces, cuando estamos frente a esta situación, tenemos que recordar que lo único que había antes que le generaba obligaciones legales a los países para la reducción de emisiones era el Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto era el único, hasta hoy sigue siendo el único instrumento legalmente vinculante que le exige reducción de emisiones a todas las partes. Perdón, a todas las partes no, casualmente a un número de partes que en los años 90 representaban los países más industrializados del mundo. Muchos sabrán que el Protocolo de Kioto no pudo prosperar en la medida que se pretendía que prospere. Muchos países que estaban formando parte del protocolo no lo continuaron, otros no cumplieron y otros directamente no suscribieron a el primer periodo de compromisos y ni siquiera al segundo. Entonces, esto deja un escenario internacional en el que es necesario que todos empiecen a renegociar algo nuevo porque las emisiones del mundo siguen creciendo. Entonces, este nuevo acuerdo tiene que ver con esto, de que es un acuerdo que va a aplicar para todos y que va a ser legalmente vinculante. Entonces, este nuevo acuerdo global que estamos trabajando es un acuerdo que tiene que incluir al menos todos estos temas que yo les pongo acá en esta diapositiva. Un objetivo de largo plazo, es decir, a dónde va a apuntar el mundo en el futuro, o sea, cuál es el último objetivo que va a tener este acuerdo y a qué objetivo quieren llegar los países, teniendo en cuenta que la Convención nos dice que el objetivo de la Convención de Cambio Climático es estabilizar las emisiones globales hacia a un nivel que mantenga un clima seguro para todas las personas en todos los ecosistemas en el mundo. Después, recuerden que este nuevo acuerdo va a empezar en el 2020 y va a tener que ir cumpliendo con fases. Por eso se habla de periodos de compromiso. O sea, el protocolo de Kioto hablaba de un periodo de compromiso que terminó en 2012 y un segundo periodo de compromiso que termina en el 2020. En este caso, las visiones están divididas entre 5 años y 10 años, ¿no? Entonces, los compromisos que van a proponer las partes serán de 5 años o van a ser de 10, por ejemplo. O si quizás no va a haber compromisos o periodos de compromiso. Por otro lado, este nuevo acuerdo, recordemos siempre que aplica para todos, así que tenemos que ver de qué manera diferenciamos entre los países que son parte. No es lo mismo la calidad de esfuerzo que pueda hacer o que deba hacer un país como Estados Unidos que el nivel de esfuerzo y la calidad de esfuerzo que tenga que hacer un país como Costa Rica. Asimismo, entre países con grandes cantidades de emisiones, también es importante que haya una diferenciación, porque la situación de calidad de vida que tiene un país como Estados Unidos no es la situación que tiene un país como China. Entonces, este acuerdo, además de marcar una clara diferenciación entre países para ver cuál es la medida justa y equitativa para hacer los esfuerzos, es necesario que esté marcada ahí. Por otro lado, hay tres temas clave que además tienen que figurar claramente en el nuevo acuerdo. Uno de ellos es adaptación, es decir, el clima va a cambiar de todas formas, lo que va a generar que
nos tengamos que adaptar a los escenarios futuros. Y aquellos países que son más vulnerables y con menos recursos necesitan generar mecanismos en los cuales puedan adaptarse a esos nuevos escenarios. Adicionalmente, algo que está separado de lo que es la adaptación, que ya es un paso más allá, es el tema de pérdidas y daños. Cuando hablamos de pérdidas y daños, hablamos de cuando ya no podemos solucionar el problema. Por ejemplo, una isla que se hunde por la subida del nivel del mar. Entonces, ese tema en particular, de los daños y las pérdidas, tiene que tener su propio espacio y su propio mecanismo para poder tener un acuerdo que después de 2020 facilite solucionar ese problema. ¿A dónde van a ir a parar los refugiados climáticos? ¿Cómo se van a reconstruir ciudades? ¿Quiénes van a ser los más responsables? ¿Y quiénes van a poner ese dinero y esos medios para que esos temas se solucionen? Y finalmente, tema muy importante que en algunos casos seguramente han escuchado, el tema del financiamiento climático. Financiamiento climático es clave si queremos lograr que los países en vías de desarrollo puedan lograr niveles de crecimiento y de desarrollo de sus países que sean sustentables, que sean limpios, y al mismo tiempo ese mismo financiamiento también tiene que ser de la misma forma lo suficiente como para ayudar a esos países también a poder generar sus planes de adaptación y poder afrontar las consecuencias del clima futuro. Ahora, todo eso, que es solamente una lista breve de temas, uno más sencillo que el otro, tiene que ser acordado entre todos estos bloques. Acá en este gráfico, ustedes lo que van a ver es una síntesis de cómo funcionan y cómo operan los países en Naciones Unidas. Naciones Unidas, los países en general van como países, como gobiernos individuales, pero a su vez funcionan en grupos, en bloques. Estos bloques los pueden ver en este gráfico y están muy superpuestos unos con otros. De acá solamente voy a destacar, ustedes que por ahí, si nunca estuvieron expuestos a lo que es la negociación del cambio climático, hay grupos que son grupos conocidos, como los grupos OPEC, que son los países petroleros, o el grupo de los países anexo 1, que son los países más desarrollados dentro del marco de la convención, o grupos como tradicionales como el G77 más China, como el grupo africano, como los países menos adelantados. Al mismo tiempo tenemos a ILAC y a los Like-Minded Group, que son dos grupos que son propios de la negociación. ILAC es un grupo de países de nuestra región en el que participan Chile, Perú, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Guatemala y Panamá. Mientras que el Like-Minded Group es un grupo muy diverso en el que están China, India, Argentina, Sri Lanka, Filipinas, Pakistán, Malasia. O sea, un grupo bastante diverso en el que los países también negocian. Esto genera, por supuesto, una variedad y una dificultad en la negociación que es notable y que puede generar esas dificultades a la hora de generar posiciones consensuadas. Entonces, este nuevo acuerdo que vamos a tener ahora, que ya está, digamos, ya ha pasado por varias fases de borrador, tiene esta estructura que les presento acá en su última versión, ¿no? Hay un preámbulo, definiciones y varios de estos temas que ya les vine mencionando. Mitigación, adaptación, daños y pérdidas, financiamiento, tecnología, fortalecimiento de capacidades, transparencia, y después los últimos que los agrupé todos juntos que tienen que ver con las medidas operativas y los cuerpos que van a funcionar en Naciones Unidas. En el marco de este nuevo acuerdo. Ahora, este nuevo acuerdo es un nuevo acuerdo que en este momento está lleno de opciones. Estos números que yo les puse ahí, 30, 95, 85, 22 y 55, no son las medidas de nada, son básicamente el número de páginas que tuvo el borrador en el transcurso de este año. Cuando veníamos de Lima, en Lima se genera la primera versión
en el anexo de la decisión de Lima, tiene aproximadamente 30 páginas. Cuando termina la primera reunión interseccional del año en Ginebra, el texto pasa a tener 95 páginas. Después se lo refinó un poco a 85. Y ahora esta vez, la semana pasada, los coordinadores del grupo de negociación generaron un nuevo texto, sugiriendo un nuevo texto de negociación que tenía solamente 22 páginas, lo cual trajo bastantes inconvenientes porque muchos países sentían que sus propuestas no estaban reflejadas en ese texto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando teníamos este texto, se armó una discusión bastante importante en la que se tuvo que volver a abrir este texto y se le fueron agregando más opciones, hasta que terminó la semana y este nuevo texto de negociación, el último que tenemos ahora disponible, cuenta con 55 páginas de decisión. Todo eso pasa a ser un acuerdo, o sea, todo eso es básicamente una decisión en la que hay un montón de opciones y de corchetes. Ustedes van a escuchar muchas veces en el transcurso de la negociación que se habla de las opciones y de los corchetes. Básicamente, ¿qué significa? Cuando algo está entre corchetes en el texto de la negociación, significa que todavía no está decidido. Como ven, ahí en este ejemplo que les estoy poniendo en pantalla, hay el objetivo, para el objetivo de largo plazo, solamente hay dos opciones, y si mal no recuerdo creo que son 4 en realidad, pero no me entraban en la pantalla y preferí poner solamente las 2 primeras. Pero como ven, ese primer párrafo nada más está lleno de corchetes. Es decir, todo lo que dice ahí, cada una de esas partes pasa a ser algo opcional y por decidirse. Entonces, el texto en su totalidad tiene más de 1500 corchetes en 55 páginas y tienen que ser resueltos en los 15 días que faltan de negociación en París. Entonces, ahí es donde está la complejidad. Por ejemplo, acá estamos hablando del objetivo de largo plazo. Ese objetivo de largo plazo que es muy importante, ¿por qué? Porque el objetivo de largo plazo es lo que nos va a marcar una trayectoria de a dónde quiere estar el mundo para la mitad del siglo o para el final del siglo. Entonces, eso va a ser carbono neutrales, eso va a ser tener 0 emisiones, eso va a ser tener un porcentaje de reducción de emisiones para un cierto año. Bueno, todo eso está por decidirse. Las opciones están en el texto, justamente ahí en el primer párrafo, en varias, pero están por decidirse. Después estamos hablando también algo que muchas veces seguramente han escuchado, que es el tema de las contribuciones nacionales, que acá en este espacio figura como los esfuerzos individuales. Cada país se supone que para el próximo periodo, después, mejor dicho, ya hace un mes, ya presentaron sus contribuciones. O sea, hicieron propuestas de contribuciones, de qué es lo que ellos iban a hacer hacia el 2025 o hacia el 2030. Bueno, eso acá en el texto tiene que tener alguna formalidad, una entidad propia y de cómo se va a trabajar ese esfuerzo individual. Entonces, ¿ese esfuerzo individual va a ser un compromiso o va a seguir siendo una contribución? ¿Ese esfuerzo va a tener 5 años de compromiso o va a tener 10? ¿Va a ser una especie de sugerencia o va a ser más bien una cuestión de una obligación legalmente vinculante? Entonces, eso es un tema que es muy importante y que todavía tiene que decidirse. Otro tema, financiamiento. Acá, como ven, o sea, solamente en la opción 1, lo que más me gusta de acá no es que lean en particular los párrafos, sino que vean la cantidad de cosas que todavía quedan por definirse. El tema de financiar esta negociación, en esta semana hubo mayores propuestas y se realmente mejoraron el texto que habían propuesto los presidentes del grupo de trabajo. Pero la verdad, todavía queda por definirse. Ha habido durante el transcurso del año varias señales de que el financiamiento iba a ser bastante mejor que otros años para lo que es este año y para lo que es el Acuerdo de París. Pero bueno, todavía las opciones quedan por definirse. ¿Qué es importante? Que los países
hace 6 años se habían comprometido que para el 2020 por lo menos tendrían que haber 100.000 millones de dólares disponibles para el financiamiento climático. Hasta ahora todavía apenas con mucho esfuerzo han llegado a los 10.000 millones de dólares y no por año. Entonces es muy importante que en esta COP tengamos una decisión que marque cuál va a ser ese progreso para ir llegando a esa meta. Finalmente, a mí me gustaría marcar un poco lo que es este rol de las contribuciones nacionales, ¿no? En las contribuciones nacionales, en este proceso, este año, tenemos que tener en cuenta que no se consideran como definitivas, o por lo menos eso es lo que se escucha de varios países. Entonces, ¿qué pasa? Más allá del acuerdo, recuerden que el acuerdo empieza a funcionar en el 2020. Entonces, el acuerdo tiene como parte sustancial las contribuciones. Las contribuciones, hoy por hoy, no están fijas en ningún lado. Son contribuciones, son propuestas de los países. Entonces, ¿qué hacen los países? También están jugando un poco con eso como otra herramienta de negociación. Lo que hace es que esa contribución, obviamente, la gran mayoría de los países no han propuesto el máximo de esfuerzo que podrían hacer. Un poco con el miedo de no quedar atados a un acuerdo que después los castigue y al mismo tiempo usarlo como otra herramienta de negociación para obtener diferentes resultados en París. Como esto, no todo se resume en el acuerdo, esta decisión de París tiene que estar acompañada de una decisión, que es lo que ocurre todos los años en las COP. Cada año se resuelve una decisión. Entonces, por un lado va a estar el acuerdo, que es el nuevo protocolo o el nuevo documento que va a regir todo el tema climático después de 2020. Pero por otro hay una decisión. Esa decisión tiene que incluir qué va a pasar de acá hasta 2020. Por ejemplo, si se van a mejorar las contribuciones nacionales, cómo va a ser el financiamiento climático de aquí a 2020 y, sobre todo, cómo se va a aumentar la ambición climática en materia de mitigación, porque todos los esfuerzos de los últimos 20 años de los países no han sido suficientes, entonces existe una brecha de emisiones que los países tienen que resolver. Entonces, solamente como una cuestión general, para que lo tengan de información, en esta diapositiva les comento más o menos de qué consisten algunas de las contribuciones nacionales. Algunas son objetivos claros con respecto a un año, otras son simplemente mejoras en políticas o en prácticas de los países, otras son de aumentar los porcentajes de energías renovables. Entonces, las contribuciones nacionales se vuelven bastante amplias en sus objetivos. Y eso genera que los países también tengan dificultades a la hora de hacerlas comparables. Ahora, la semana que viene, Naciones Unidas tendría que sacar un documento que diga todo este agregado de contribuciones nacionales, ¿hacia dónde nos lleva? ¿Nos lleva hacia un mundo con un aumento de 1,5 grados? ¿Nos lleva hacia un mundo con un aumento de 2 grados de temperatura promedio mundial? Que es lo que la ciencia dice que es nuestro límite para tener más chances de estar seguros. ¿O todas las contribuciones que están hechas hasta el momento nos ponen en una trayectoria de 4 grados en donde realmente las proyecciones de la ciencia son catastróficas? Bueno, todo esto es lo que de acá a la próxima reunión de Naciones Unidas, la COP21, van a empezar a surgir y donde los países van a empezar a tener que aumentar su nivel de ambición. Finalmente, esto creo que ya es lo último, de acá hasta París nos quedan reuniones oficiales de Naciones Unidas, ninguna. Pero hay momentos que sí pueden contribuir a facilitar la toma de decisiones. Del 8 al 10 de noviembre va a haber una pre-COP en París, o sea, se juntan los ministros de los países y resuelven entre ellos preacuerdos que pueden facilitar la negociación de los delegados diplomáticos en la primera semana de París. Entonces, si la pre-COP fuera exitosa, ya confirmaron más de 80 ministros su participación, ahí en la pre-COP
los países podrían mejorar sus propuestas o podrían tratar de aceitar algunas diferencias que puedan tener para facilitar esas decisiones. Después, otro momento importante es la cumbre del G20, que también va a ocurrir a mediados de noviembre. Esa cumbre son las 20 economías más grandes del mundo y esa podría mandar un mensaje lo suficientemente fuerte como para hacer una especie de bajada de línea que facilite también lo que es el acuerdo de París. Estos son dos momentos que por ahora, digamos, son los que yo personalmente identifico como momentos importantes para ver qué anuncios climáticos vienen de ahí. La cumbre de G20 aparentemente debería sacar algo relacionado al financiamiento climático y algo relacionado al objetivo de largo plazo. Y finalmente, como todos sabemos, la COP21 que va a empezar en la primera quincena de diciembre. Así que esto es como un poco el panorama, muy rápidamente, de todo lo que ha ocurrido en estos años y de lo que puntualmente se ha suscitado este año y en qué estado está ese texto de negociación que es tan importante. Después uno puede adentrarse mucho más en lo que es en lo que son los detalles técnicos, números, palabras, pero digamos, de manera general me parece que esto es lo más importante y que puede ser muy útil también para que ustedes como periodistas o comunicadores puedan prestarle atención a determinados temas que por lo menos desde mi punto de vista son importantes tener presentes. Así que muchas gracias. Con esto yo concluyo mi presentación. Gracias Enrique. Te agradecemos este acertado resumen de contexto que es vital para los comunicadores y el entender cuáles son los procesos que se han dado previo y inmediatamente antes y que van a conducir a las negociaciones y el éxito de esas negociaciones. Para entrar ya en materia de comunicación, nos va a acompañar Soledad Aguilar, a quien nuevamente le damos la bienvenida. En los próximos 15 minutos ella nos va a dar detalles sobre este tema y el tema vital que tenemos el día de hoy es cómo entender, que ya hemos entendido parte, gracias a Enrique, y cómo cubrir esta cumbre de cambio climático. Buenas tardes o buenos días, Soledad. Tenemos un problemita, creo, con tu audio, Soledad. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. Gracias. Bienvenida. Perdón, disculpas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y también muchas gracias a Enrique por su presentación, porque ya habló de las cuestiones de sustancia. Yo para contarles un poquito sobre mi experiencia, yo sigo estas negociaciones desde el año 97, la primera COP que fue la COP de Buenos Aires en el 97, o sea que la sigo desde el siglo pasado, lo cual ya me sorprende un poco. En principio fui delegada, fui negociadora por Argentina y luego empecé a participar con los equipos que hacen los informes de lo que pasa durante la sesión, en particular con, algunos los deben conocer, con el Earth Negotiations Bulletin. Entonces esto me dio la posibilidad de estar un poco de ambos lados, ¿no? Del lado de los negociadores y luego también, no exactamente haciendo periodismo, pero del lado de la gente que busca información y que tiene que hacer un análisis de lo que pasa en las reuniones. Entonces, bueno, lo que hice fue juntar algunos consejos que he aprendido con el tiempo, ¿no? El primero, quiero ver si logro pasar el slide, sí. El primero tiene que ver con algo que siempre nos decían en la carrera diplomática, que es el secreto para estas negociaciones es preparar, ¿no? Eso lo decía un profesor, y la verdad es que no es posible hacer un buen análisis de estas negociaciones si uno no va bien preparado. Especialmente estoy pensando en la gente que va a ir a París, ¿verdad? Lo primero que hay que saber es conocer un poco el funcionamiento de la COP, cuáles son los grupos que se reúnen,
y los aspectos logísticos con relación a qué tipo de badge, qué tipo de color van a tener, porque a estas negociaciones se espera alrededor de 40.000 personas. Entonces, obviamente no todos pueden entrar a todos los salones y uno tiene que saber a dónde va a poder acceder, si va las 2 semanas o si va una semana. En las primeras semanas se reúnen los órganos subsidiarios, la última semana hay un segmento de alto nivel, entonces uno tiene que saber a qué parte de la reunión va a ir, si va a ir a todos, si va a ir a alguna parte en especial, y conocer qué tipo de decisiones se van a tomar en ese ámbito. Quiénes se van a reunir, qué temas van a tratar. Ahora Enrique nos hizo un breve resumen de los temas más principales, pero bueno, en particular yo creo que a los periodistas a veces les interesa algún tema en particular, entonces ver dónde van a estar y si uno tiene o no acceso a los lugares donde se van a negociar los aspectos que a uno le interesan, ¿no? Luego, leer el documento de negociación, aunque resulte tedioso, es importante leerlo antes de partir. Y es importante identificar en el documento cuáles son los puntos más importantes para sus países, ¿no? Porque yo estimo que cada periodista tiene que luego escribir de alguna manera para su audiencia en su país de origen, y no es lo mismo el tema que le interesa a un país que tiene frecuencia de huracanes como un país caribeño, como Nicaragua, que lo que le interesa a Perú, que es el ex presidente de la COP y tiene una cuestión digamos, una posición tomada, y tampoco es lo mismo que le interesa a un país como Argentina, y ni hablar Brasil. Cada país de la región tiene una posición diferente, pero además tiene intereses y particularidades diferentes, y es importante eso en el documento, tenerlo identificado, dónde están los puntos críticos para el país de cada uno, y también identificar cuestiones ideológicas relevantes, si son pro mercado, si son anti mercado, si quieren hablar de, como dijo Enrique, de los andames, del tema de la compensación, o no quieren saber nada con compensación. Esas son cuestiones que uno tiene que conocer antes de partir y saber dónde, digamos, dónde se posiciona su propio país y más o menos qué orientación le interesa a uno darle digamos, al análisis del contenido después de la reunión. Luego, bueno, antes de partir, suscribirse a todas las redes de procesamiento de información, esto ayuda mucho en la preparación, en particular poner bueno, estas son mis sugerencias, supongo que los periodistas ya las conocen, ¿no? Pero bueno, poner un Google Alert que diga COP21, suscribirse en Twitter al hashtag COP21, y también les recomiendo suscribirse a Climatel, que es un listado de correos especializados sobre temas de cambio climático. Creo que ahora tengo en el otro, aquí tengo la dirección. Entonces acá tengo algunos de los hashtags, etcétera, que les recomiendo. Bueno, obviamente seguir a la UNFCCC y a Cristiana Figueres, porque ella a veces escribe en español, o se le puede hacer una pregunta en español por Twitter y ella la puede llegar a responder, porque si no es difícil a veces acceder a contenidos en español. Después, bueno, en el hashtag COP21 empezar a seguirlo y ir cliqueando a aquellos que nos interesen, porque cada uno le va a dar digamos, su visión al tema. Hay gente que le interesan más los temas agrícolas, gente que le interesan más los bosques. Entonces, empezar a seguir a aquellos que uno vea que en el Twitter ponen cosas interesantes. Después les recomiendo a los que vayan, sí o sí, ver antes los videos para identificar las caras, porque si no, es todo muy rápido, hay muchísima gente y uno tiene que saber quién es quién. Entonces hay unos videitos que prepararon en IISD, que acá está la página, de preparación para la COP, que hablan de todos los temas que mencionó Enrique, con, digamos, los negociadores históricos o las personas históricamente relevantes en este tema, que son siempre contactos buenos para tener, aunque sea para saber quiénes son.
Esto está en inglés, lamentablemente, pero sí, si entienden inglés les va a servir, y además les va a servir también para identificar a los, digamos, los celebrities del cambio climático, que ayuda mucho eso si después uno se tiene que acercar en algún momento a hacerles una pregunta. Después están también los webcasts del convenio, que básicamente son todos los plenarios grabados de todas las últimas reuniones. Entonces eso sirve para saber, por ejemplo, para cada país, para su país, quién es el que habla. Entonces uno ya lo tiene identificado y ya sabe quién es el delegado de su país que normalmente habla en las reuniones. Después, bueno, tenemos, acá les puse algunas, digamos, direcciones de Twitter. Las dos primeras tienen que ver con el trabajo que hacía yo con el Earth Negotiations Bulletin, que básicamente publica un reporte diario de lo que pasa en las negociaciones, y los otros que hacen esto es ECO, que también depende de CAN, de Climate Action Network, donde trabaja Enrique. Bueno, aquí les puse los twitters como para que los puedan seguir, después algunos más que en general están en las reuniones y publican temas interesantes. Este Climate Reality es de Al Gore, después, bueno, Adopta Negotiator, creo que ahora nos va a hablar Diego sobre eso. Después está este Tic Tic Tic, que también son jóvenes que publican bastante, y Sebastián Dux era un negociador de los grupos de jóvenes, y también yo encuentro que siempre está en todas las reuniones y va contando lo que pasa. Bueno, y estas son las dos listas de correo que les recomiendo, el INV, y bueno, y el sitio Ambiente y Comercio es un sitio que manejamos nosotros desde Flaxo, y tratamos justamente de procesar y publicar siempre en español lo que va pasando en las reuniones, aunque no con la rapidez que lo hace el INV, ¿no? Que siempre cada mañana está listo. Bueno, otro tema antes de partir, hacer los contactos, entrevistar a los actores clave de su país antes de partir, aunque solo significa hacerles un llamado de teléfono, pero es muy importante que ellos sepan quiénes son ustedes antes de salir, porque una vez que están en las reuniones están como locos y no es el momento para estarse presentando. En cambio, si ustedes ya los conocen, tuvieron una breve conversación telefónica, entonces se establece ya un contacto que es útil una vez que arranca la reunión. Y en particular averiguar cuáles son los puntos claves que les interesa a la delegación del país que ustedes representan. Pues como les digo, cada delegación va a tener prioridades diferentes, y entonces eso le permite a uno luego seguir con una atención más especial aquel párrafo que a la delegación del país de ustedes le resulta muy importante. Bueno, preguntarle eso, cuáles son los puntos claves que les interesen, qué aspectos ellos consideran que pueden definir el éxito o fracaso de la reunión para su país. Eso también varía según cada país, y en general establecer una buena relación y arreglar ya antes de partir cómo los pueden contactar durante la reunión, qué email van a estar chequeando, si van a tener la BlackBerry, si van a tener un celular. También averiguar si van a participar en eventos paralelos, porque ese es un buen lugar para encontrarlos. Generalmente los negociadores... disculpen. Generalmente los negociadores están muy ocupados, entonces es difícil encontrarlos en momentos en que puedan hablar. Uno de esos momentos es cuando van a un evento paralelo, y en el evento paralelo quizás tarden en arrancar o hay un coffee break, y esos son momentos donde no están en el fragor de la negociación y uno los puede encarar con un poco de más tranquilidad. Bueno, esto es todo lo que hay que hacer antes de salir, o sea que como ven hay que hacer bastante. Después, al llegar, lo primero que hay que hacer es registrarse. Ojo que eso puede llevar un día entero, a veces es complicado, a veces hay que estar bajo la nieve. Probar el pase en el sentido de ver a dónde podemos llegar y hasta dónde no. Eso que parece simple a veces no está tan claro, especialmente con el pase de prensa. A veces hay lugares a donde se puede estar y lugares donde no. Bueno, hacer contactos iniciales, familiarizarse con el lugar, ver dónde comen los delegados, dónde toman café. Esos son los lugares donde uno se puede acercar y hacerle una pregunta y que la persona le conteste bien y no que salga corriendo. Luego, lo que se publica es el listado de side events y conferencias de prensa, se publica por anticipado, entonces ya anotarse y ver cuáles son los eventos paralelos en los cuales participa gente que a ustedes les interesa,
y las conferencias de prensa y ver si, bueno, ver dónde está localizado, si son zonas donde tenemos acceso. En general los eventos paralelos en general están afuera, donde uno tiene acceso, pero a veces están en otros lugares, incluso hasta fuera del lugar de la conferencia. Las conferencias de prensa en general son temprano a la mañana y al mediodía, bueno, y obviamente siempre están abiertas a la prensa. Esto, bueno, ya vimos ver en qué eventos paralelos hay gente que me interesa, y con anticipación pedirles las entrevistas para que ellos, una vez que están ahí y uno se acerque, ya, bueno, sí, vos me habías avisado que ibas a venir. Los eventos paralelos son un buen momento para hacer entrevistas, porque como les digo, son momentos en que los negociadores están relajados y no están corriendo de un lugar al otro. Lo mismo, en el mismo sentido, es cuando hay reuniones de grupos regionales. Eso también es algo, bueno, creo que lo tengo un poquito más adelante. Y después, si pueden, identificar un contacto en la Secretaría del Convenio, en el IMB, que es donde trabajaba yo, o en CAN, que es donde trabajaba Enrique, y hacer una breve presentarse, decirles quiénes son, preguntarles cómo viene el proceso, también al que les den algunos lineamientos sobre cómo viene la cosa cuando ustedes lleguen, pero también para que los identifiquen y después uno los pueda encontrar durante la semana e ir viendo cómo se va avanzando en los diferentes temas. Bueno, ahí estamos en la llegada a la reunión, bueno, durante la reunión. Obligación, leer a la mañana el ECO y el Earth Negotiations Bulletin para ver qué pasó el día anterior. Este es el equivalente a leer el diario. Son las dos. El Earth Negotiations Bulletin les va a decir qué pasó el día anterior, grupo por grupo, pero con una visión supuestamente independiente. No es un producto periodístico, sino que es un producto que tiende a fomentar la transparencia en las negociaciones. El ECO, en cambio, está publicado por Climate Action Network, tiene una línea editorial, que es lo que le interesa a las ONGs promover, pero también tanto el IMB como el ECO están en las negociaciones de clima desde el año 92, o sea que en ambos casos hay una trayectoria larguísima de seguir estas negociaciones y mucho conocimiento de las mismas. Entonces yo recomiendo leer ambos. Después ir a las ruedas de prensa a la mañana, a veces son a las 7 de la mañana, y después lo que les decía recién, pararse afuera de los grupos regionales. En el caso nuestro, bueno, ahí mostró Enrique la complejidad de los grupos en los cuales participamos, pero ver si se reúnen los like-minded, si se reúne el GRULAC, si se reúne el G77, y pararse afuera. Lo ideal es pararse antes de que empiece, porque siempre tardan, especialmente los latinoamericanos, siempre tardamos en arrancar. Entonces, ese es un momento donde es temprano a la mañana, está el delegado medio aburrido porque no empezó, y uno se puede acercar y hacerle preguntas. Después, cuando termina, a veces se van corriendo porque enseguida tienen otras reuniones. Bueno, preguntarles qué temas van a seguir ese día, qué es lo más importante que va a pasar, dónde se van a reunir, quién va a ir identificando los delegados que nos interesa y que quizás son más abiertos para compartir información. Después, a medida que transcurre el día, hay que ir siguiendo los plenarios, en particular cuando hay un stock taking plenary, que básicamente vuelven todos los presidentes de cada grupo a contar lo que está pasando. Entonces con eso uno puede tener una idea de cómo avanza la reunión, aunque en general no cuentan demasiado, pero bueno, sirve para irse guiando sobre los avances. Después, bueno, les recomiendo la página del IMB, que acá se las puse para ver, porque pone muchas fotos con el caption abajo de quién es quién. Entonces eso les sirve también para ir identificando otros delegados que quizás ustedes no conocieran, que quizás hablan por su país o hablan por países vecinos que a ustedes les interese entrevistar. Y bueno, finalmente ese es el último consejo: por la noche llevar chocolates en el bolsillo, porque mi experiencia es que los delegados siempre, a medida que va llegando la noche, están muertos de hambre, y esto es un viejo truco, que cuando uno va con un chocolate son mucho más abiertos a compartir información. Y finalmente, cuando termina la reunión, aquellos que tienen que hacer un análisis final, como es el caso nuestro, bueno, obviamente seguir el plenario final, esto hay que verlo, si uno no está presente hay que verlo por el webcast, ver cuáles fueron los temas más
controvertidos, arreglar con anticipación para entrevistar a los delegados cuando termine, decirle, bueno, tenés posibilidad cuando termine el plenario, 5 minutos, te vengo a hacer unas preguntas. Eso es importante para tener el feeling de cómo terminó la reunión, si están satisfechos o no, qué es lo que lograron. Luego, bueno, obviamente ver el documento final que se aprobó y compararlo con lo que uno había marcado el primer día como las prioridades de su país, y entonces sobre la base de eso hacer sus conclusiones en términos de qué tipo de avances o retrocesos hubo. Y después, si la reunión termina un viernes o un sábado, en general a la madrugada, el lunes ya tienen el análisis del INV, que tiene un resumen final y un análisis, que esa es la única parte editorial que tiene el INV. Eso en general es muy útil para uno utilizarlo para hacer otro tipo de análisis. De todas maneras sale el lunes, a veces a los periodistas lo que les pasa es que ellos tienen que sacarlo el mismo día. Entonces, bueno, no sé qué tanto les sirve. Y también CAN o CANLA, que es la Climate Action Network Latinoamérica o Climate Action Network Internacional, publican también generalmente comunicados de prensa con sus apreciaciones finales. Y bueno, y luego también hay artículos, que esto quizás ustedes lo saben ya, periodistas especializados, en particular los de The Guardian, los ingleses son bastante buenos. Bueno, eso lo pueden, digamos, lo pueden ir viendo a medida que avanza la semana, ver quiénes son los periodistas que a ustedes más les interesa seguir. Bueno, esto es todo desde mi lado. Espero que el enfoque práctico les haya resultado interesante. Gracias Soledad. Definitivamente nos diste varios tips muy interesantes para cubrir la cumbre y para tener un panorama, sobre todo previo, bastante completo. Te agradecemos tu participación. Antes de darle la palabra a don Diego, un par de aclaraciones importantes. Nos cuentan colegas de Paraguay que su nación, Paraguay, es ahora miembro del grupo negociador de ILAC. Esto es importante tenerlo en cuenta. Luego, decirle a todas las personas que nos están siguiendo que no olviden que desde ya pueden escribir en el sitio que está destinado para ellos sus preguntas, y al final de este webinario vamos a evacuar algunas de esas preguntas. Nos dicen nada más si tienen algún panelista específico al cual quieran hacerle la pregunta, o si no, lo hacemos abierto y los panelistas escogen juntos cuál de ellos contesta la pregunta. Sin más, vamos a dar la palabra a don Diego Arguedas. ¿Qué tal, Diego? Te escuchamos. Hola, ¿cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Vamos entonces a mostrar la pantalla mía. Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo me llamo Diego Arguedas, soy periodista costarricense, trabajo para el semanario Universidad de la Universidad de Costa Rica y para la agencia Enterprise Service. Ahí está mi hashtag en Twitter por si quieren seguir. Sigo más que todas las negociaciones climáticas desde acá y ahora voy a estar también en París. Y estamos lanzando, como ven abajo a la izquierda, la plataforma Ojo al Clima, que lo va a intentar llenar un espacio que entendimos que en medio es falta de cobertura climática. Va a ser una sección especializada en el tema climático a nivel costarricense. Le voy a hablar yo básicamente de 3 temas, que sería, digamos, como va a ser construyendo un poco sobre lo que ahora comentó Soledad, contextualizar qué rol tienen los periodistas en las negociaciones, cómo ordenar la cabeza y los tips e insumos, que un poco va a ser parecido a lo que dijo Soledad. Voy a intentar replantear un poco porque lo ya estuvo completísimo, entonces vamos a ver cómo lo completamos. Y quiero comenzar un poco con esta reflexión, que es de un libro que, como una que de hecho, sobre qué es el cambio climático para nosotros y para nuestros niños y nuestros nietos. Y es la idea de que el cambio climático es la antítesis de lo que consideramos generalmente como noticias. Si ven en la parte de acá, básicamente el periodismo busca lo concreto, lo conocido, el aquí y el ahora. Y el cambio climático es una cosa que, aunque estamos seguros, tiene muchas incertidumbres, es algo lejano, es algo en el futuro. Entonces cuesta un poco venderle a nuestros editores y a nuestros medios, incluso a nosotros mismos, cómo es que estamos manejando y cómo es que traducimos estos temas en el impreso, en el radio y en la televisión. Esta imagen es de la conferencia del 2013, cuando la sociedad civil se retiró las negociaciones
porque sintió que no estaba avanzando suficientemente bien. Este fue, me parece que fue el último día de la conferencia de Varsovia el 2013, y es un poco lo que va a pasar en ciertos momentos de la conferencia. Van a haber momentos muy críticos con mucha gente, muy complicado, y el rol de nosotros como periodistas es intentar lograr que todo esto que está pasando, que es sumamente importante para el mundo y que muy poca gente fuera de los centros de conferencia le ponga importancia, traducirlo en algo interesante y digamos hasta sexy para que la gente pueda aprender un poco más. ¿Cómo ha cambiado un poco la cobertura en los últimos 3 años? En Varsovia tuvimos 600 acreditados, para París esperan 3.000 periodistas acreditados, básicamente eso es complicado. Y les apoyo a los estados y el apoyo al proceso en muchos lugares, tiene acceso a casi que todo. Los observadores, que si ustedes ven acá, por ejemplo, está abajo UNFPA, que es esta Organización de Naciones Unidas. Ellos son como son la sociedad civil y tienen acceso a mucha parte de las negociaciones, de los grupos de trabajo. Ahora hubo un problema en Bonn que no se permitió acceder a ciertos espacios de negociación. Y al final está la prensa, que tiene acceso a muy poquitos espacios. Digamos, este es el plenario inicial, tenemos acceso a eso, acceso al plenario final, y aparte de eso es realmente muy limitado el espacio, digamos, la cobertura directa que podemos hacer. Por eso es muy importante todo lo que comentó Antonio Soledad de cómo acceder a información sin estar directamente en las negociaciones, porque uno como periodista no puede acceder a ellas. Es muy complicado por la acreditación, por lo que decía Pablo Pasi. Aquí es realmente donde se avanzan las negociaciones, aquí obviamente y en los pasillos, ¿verdad? Este es un spin-off, un grupo, digamos, de alternativo de trabajo sobre un tema específico que se hizo ahora en las negociaciones de Bonn la semana pasada, o antepasada fue. Tú, por ejemplo, aquí van a tratar un tema de mitigación, adaptación, financiamiento, algo muy específico con negociadores de todos los países y van avanzando sobre cómo hacerlo. Uno como periodista no puede estar ahí adentro. Ahí dentro están los negociadores, sus asesores y la sociedad civil en la mayoría de los casos. Entonces, uno depende de lo que le cuesta a los negociadores o la sociedad civil de qué pasó ahí adentro. Por eso es importante, como decía Soledad, leer el ECO, leer el INB, hablar con los negociadores, hablar con la gente, porque uno, para esto que es la parte más importante o la más fuerte o lo más, digamos, jugoso en las negociaciones, uno no puede verlo como periodista. Un poco como ordenar la cabeza cuando uno ya está en el punto, ya Soledad fue muy enfática de qué hacer antes, es importantísimo prepararse, pero cuando uno ya está en el lugar, hay que ver la agenda diaria, hay que ver qué side events hay, porque es muy importante, depende de cada tema, del tema que es importante para el país, el ECO, el Alert Bulletin y las conferencias de prensa. ¿Y por qué cuesta ordenarse? Este es el mapa de la conferencia de Lima el año pasado. Si ustedes lo ven, tenemos 7, 8 espacios. Estos dos eran los espacios de negociación, digamos, los plenarios son principales. Aquí eran espacios de negociación más pequeños. Este G de acá eran side events, el D era para prensa, el F eran cuartos de negociación de los países. Y todo esto estaban 15.000 personas, entonces imagínense la cantidad de cosas que están pasando al mismo tiempo en cada uno de estos lugares a la vez, porque nada de esto se desperdicia. Entonces, si uno en la mañana no planifica con calma, se pierde. Y es una cosa que va a pasar si ustedes no lo hacen con calma. ¿Qué hacen en las mañanas? Definitivamente revisen los side events, revisen qué hace cada grupo a la mañana. Por ejemplo, yo me acuerdo el año pasado, G77 reunía a las 8 de la mañana, creo que AILAC a las 9, el SICA, que es el grupo centroamericano, se reunía a las 8 o a las 9. Entonces uno tiene que pensar, como decía Soledad, ¿quién va a estar ahí los negociadores? ¿Cómo le puedo yo preguntar algo ahí sin que me vaya a decir, bueno, vaya para otro lugar o algo más tarde? O sea, buscar tácticas y estrategias para acercarse en estos momentos. Y conferencias. CAN, donde participa Enrique, tiene conferencia diaria. El año pasado era a las 11:30 de la mañana. La convención con Cristiana y el equipo del staff técnico tienen también reuniones. Y los grupos y los estados partes, Estados Unidos o AILAC o AOSIS, todos tienen sus conferencias. Ese es un momento en que uno puede acercarse a los espacios, a los grupos, a los negociadores, a la sociedad civil y preguntar, bueno, ¿qué está pasando? Escuché que esto, escuché lo que otro, vi en el texto que pasa tal o tal otra cosa. Y ese es un poco cómo guiarse en las negociaciones en el sentido de, esta es la página de la reunión de Lima de diciembre. Si ustedes ven arriba a la derecha, está, en este momento está en activo, pero ese era el orden del día de lo que iba a pasar. Entonces, usted puede meterse cada día ahí para ver qué va a pasar con hora y fecha.
perdón, hora y lugar. Entonces ustedes, bueno, que en el pabellón G, por ejemplo, está en este momento una conferencia de tal cosa. Bueno, vamos a eso porque me interesa, porque en Costa Rica la agricultura es muy importante. Entonces vamos allá. Y abajo está el webcast. Aunque muchos negocios uno no puede entrar, tal vez ellas las transmiten. Entonces uno puede igual, si le interesa mucho un tema específico, si sabe que en tal salón van a haber mitigación, puede que lo transmitan y puede que esté ahí. Y estos son los side events. Esta es la dirección que ustedes tienen. Este es el archivo del año pasado. Entonces, si ustedes ven la lista, si ven a la derecha, ven el tamaño del cursor de minuto, porque hay un montón de side events. Y ustedes pueden aquí ir siendo una idea muy clara de qué está pasando en cada uno de los lugares y cuál les interesa. Yo les recomiendo aquí hacer control F y buscar agricultura, o Guatemala, o mitigación, para tener muy claro qué está pasando, o incluso pensar cuáles. Sé que quiero hablar con alguien de la OMS, por ejemplo, que me interesa el tema de salud y cambio climático. Busco OMS, a ver si alguien en Side Events están ahí, porque es una buena manera de acercarse y entrevistar a gente que uno de otro modo no encontraría. Porque si uno se espera a encontrarlo en un pasillo, le va a dar el fin de año y no encontrar a nadie. Este es un diagrama de qué va a pasar ahora en diciembre. Este es toda la conferencia, digamos, el espacio de la conferencia de París. Este espacio de acá, que está marcado con la fecha grande, va a ser el centro de prensa. Eso a mí me parece fantástico porque estamos más cerca. Si vieron el de Lima, estábamos como esquinados al puro fondo, era complicadísimo ir del centro de prensa a los centros de side events, y bueno, aquí creo que estamos más integrados del centro, me parece fantástico eso. Y ahí vamos a tener, está abierto 24 horas, tiene cabinas para trabajar en cualquier tipo de medio, prensa, televisión, radio, internet, y ahí hay un montón de recursos disponibles para los periodistas, hay computadoras, hay internet, es un centro realmente muy completo para nosotros. Este es el Bulletin, esto es lo que mostraba ahora, bueno, ese es el servicio, digamos, de donde sale todo esto, es el ISD. Son buenísimos porque cada día ellos mandan, tienen fotos, tienen PDFs, tienen información que nos pueden servir y pues, lo van desglosando por cada día y por cada reunión. Y además tienen otro de Side Events, es muy importante eso. Los documentos de negociación son súper importantes. Si ustedes, sería buenísimo que vayan a este link de Twitter, ahí donde la convención va subiendo el último borrador, los últimos avances, qué ha pasado con cada uno de estos documentos. Además están impresos para que uno los vea, pero evidentemente es mucho mejor verlo digital, por ejemplo, hasta de coherencia interna, ¿verdad? Los reportes que les dije del ERT y el ECO, y medios que trabajan el tema a nivel técnico. Carbon Brief, por ejemplo, y Climate Home son de los mejores. En Latinoamérica Conexión COP, y prontamente aquí bajo clima también vamos a trabajar el tema del climático a nivel regional. Enrique ya vio esto, entonces vamos solamente a verlo por encima, la complejidad de los brackets que llaman las corcheas. Y una cosa muy interesante que se puede hacer como periodista es seguirle la pista a estos cambios. Entonces uno dice, bueno, veo que en el artículo 2, en la opción 1, el punto 2, dice, o está entre corcheas esta parte de comunes preferenciadas. Entonces uno se va a la parte del ADP, o digamos, busca en el sitio a dónde es que están las submissions. Si uno no sabe, le pregunta a un negociador o a alguien de sociedad civil, les pueden explicar, y va a buscar, por ejemplo, va buscando una por una. Y yo aquí, por ejemplo, abrí la de Brasil, que Brasil, este es el input que mandó, la propuesta que ellos mandaron sobre el texto de negociación que recomendó, o que habló ahora Enrique, y dijeron, bueno, vimos el texto de los negociadores o de los facilitadores, el texto de las 20 páginas que los países no estaban cómodos, ¿verdad? Ok, ¿qué proponemos cambiar? Entonces Brasil mandó este documento, esta submission, y abriéndolo uno encuentra todo esto. Entonces uno encuentra que en el artículo 2 proponía incluir corcheas en la última oración. Entonces, ven, es un nivel de detalle muy específico. Pero si uno logra mantener el ritmo a esto, que es muy complicado, o si uno logra hablar con alguien que le haya logrado mantener el pulso, uno puede, si le interesa, y si le interesa más la parte técnica, que no siempre es el caso porque los medios nuestros no son tan especializados, uno puede hilar muy fino y lograr determinar que, por ejemplo, Brasil o Colombia o Costa Rica están o no están apoyando en cierta parte. Y uno puede tener ahí la prueba de que está pasando eso. Eso es súper importante a la hora de acercarse a los negociadores. Para acabar, básicamente, lo que quiero es, bueno, ese es el espacio para acreditarse, tienen que hacerlo pronto, casi que ya, porque estamos casi que al cierre del espacio. Y realmente lo que quiero dar como mensaje final es que es muy importante hacer la preparación previa, es muy importante una vez que estén ahí, tener casi que un plan diario como con puntos y fechas, porque
me pasó a mí, yo realmente llevo poco cubriendo negociaciones. La primera vez que fui es muy complicado llegar y saber qué está pasando y poder seguir el pulso, digamos, casi que en tiempo real. Hay que tener un plan previsto de antes, casi que con lugares y horas donde uno va a estar, y ojalá por WhatsApp o por Twitter agendar con los negociadores, porque como dijo Soledad, ellos andan vueltos locos y están por todo lado. Básicamente eso sería de mi parte. Lo dejo ahí otra vez con mi hashtag en Twitter, perdón, mi usuario en Twitter, y Ojo Clima, y después pasamos a haciendo preguntas. Familia, muchas gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias, Diego. Ahora les habla Katiana Murillo, Latin Clima. Tenemos ya una pregunta de Liliana Bustamante que dice cómo los medios de comunicación podrían estructurar su mensaje para una adaptación al cambio climático, y aparece cambio con mayúscula, al cambio climático de las audiencias. Quizás, bueno, podemos hablar con Diego de eso específicamente también, ¿verdad? Adelante. Yo creo que vamos a ver, cómo se adapta o cómo incluir la adaptación en los medios y en los discursos. Yo creo que es un asunto que pasa por todos los sectores. El otro día estamos conversando de cómo incluir más temas de cambio climático en la prensa. Y estaba con una periodista que cubre o que digamos, que facilita comunicación social para la parte de agricultura, y me decía, bueno, yo tengo muy afinidad a la gente que cubre agricultura, pero no sé la gente que cubre ambiente. Yo le decía, no ocupamos eso, ocupamos la gente que cubre agricultura también, la gente que cubre economía y política, porque la adaptación, incluso más en nuestra región, es un tema que no pasa por la parte ambiental, pasa por la parte de modelo de desarrollo, pasa por la parte de infraestructura, y entonces los periodistas cubren transporte, los periodistas cubren agricultura. Entonces básicamente es encontrar los temas que uno cubre en el día a día y hablar con científicos y explicarles, bueno, explíquenme de manera muy concreta cómo puede afectar el cambio climático, por ejemplo, el cultivo de palma africana, por decirles algo, o los cultivos madereros. Entonces, yo creo que el secreto es bajar de esa abstracción climática a los temas que a la gente le interesan. Es decir, no hay que cambiar los temas que uno cubre, sino hay que incluir el tema cambio climático de una manera integral en los temas que uno está cubriendo. Y yo creo que esa es la única manera para realmente insertar adaptación en el discurso climático. Si uno lo ve a nivel de que se está negociando adaptación y hay plata para adaptación, es algo demasiado abstracto para que la gente pueda entenderlo y para que realmente sea un discurso, en mi criterio, funcional. Entonces, ese sería mi consejo. Diego, muchas gracias. Antes de pasar a otra pregunta, tenemos aquí varias consultas que nos hacen de si esto va a estar disponible, ¿verdad? Tanto la sesión grabada como también las presentaciones, y ambas vamos a ponerlas disponibles en el sitio de Latin Clima, que sería www.latinclima.org. Entonces, van a estar disponibles lo antes posible, y entonces les recomendamos que visiten el sitio, y a los que no son parte también que puedan ser parte de Latin Clima y estar recibiendo información sobre noticias y recursos. Igualmente vamos a estar presentes en la COP21. Tenemos acá, vamos a ver, una pregunta, dice, de Alejandro Langlois de Argentina. Me gustaría escuchar sus recomendaciones acerca de cómo cubrir la participación del sector privado en la conferencia. No dice exactamente a quién va dirigida, tal vez podríamos escuchar qué opina Soledad, y podríamos también ver, darle el pase también a Diego para que complemente. Antes, ¿se oye? Sí, escuchamos bien. Yo lo que les recomendaría es identificar primero qué sector privado les interesa, y el modo de encontrarlos es, como dijo también Diego, en los side events, o sea, ver en qué eventos paralelos, hay muchos eventos paralelos del sector privado, muchísimos, entonces ver qué eventos paralelos están planificados, que se puede ver con anticipación, y dónde va a estar la gente que nos interesa, y luego acercarse. Lo ideal es previamente concertar la entrevista, porque a veces en los eventos paralelos hay mucha gente, entonces avisarle a la persona que uno se va a acercar a hacerle alguna pregunta. Y bueno, si eso es imposible, directamente
ir al side event y buscarlos, ¿no? Yo creo que esa es la forma más fácil de encontrar a la gente. Perdón, que ahí prendí la cámara. Perfecto. Yo coincido completamente con Soledad, y también tengo otro consejo aparte que es, usualmente se hace que el fin de semana, entre las 2 semanas de negociación, se hace el Global Landscape Forum, que es un evento que hay que acreditarse por aparte, pero es como el evento fuera de la COP, creo que de lo más importante que se hace cada año, si me corrigen me equivoco. Y la vez que yo he ido, han habido mucha gente del sector privado ahí, con ideas muy interesantes, y además interactuando directamente con ministros, con negociadores, con delegados. Entonces es un espacio súper interesante para encontrar estos eventos. Entonces básicamente es lo que uso los eventos paralelos, y se llama Global Landscape Forum. Entonces búsquelo en Google si le interesa el tema, porque hay que acreditarse por aparte de la acreditación en la conferencia, y cuando llega a diciembre ya creo que ya no hay espacios para acreditarse. Entonces para mí es un espacio fundamental ese. Muy bien, excelente. También está el World Business Forum, que se hace paralelo a la COP. Ese es otro lugar donde encontrar empresarios, bastante interesante. Y eso lo digo yo como periodista, que también lo he cubierto. Bueno, perfecto. Aquí viene otra pregunta de San Guerrero para Diego. Dice, ¿cree que el dar cobertura a temas relacionados con el cambio climático cuando hay eventos de gran envergadura como el quinto informe del IPCC, la próxima cumbre de París, es suficiente para crear una concienciación social fuerte? Que sí creo que es suficiente dar esa cobertura. Yo no sé si es suficiente o no, pero yo sé que es lo que podemos hacer como periodistas, e incluso yo abogo en este caso en específico, y creo que hay otros en que aplica, que separemos un poco la barrera entre periodista y activista. Creo que también pasan en temas, por ejemplo, como corrupción, como tráfico de blancas, como acoso sexual. Hay temas que son temas casi que de bandera humana, por así decirlo. O sea, que un periodista humanista no puede decir, bueno, yo solamente voy a hacer la cobertura. Yo creo que nosotros como periodistas, nuestro trabajo es aterrizar lo más posible la información para que la gente tome mejores decisiones. Eso bien pasa por leer el informe del IPCC. Por ejemplo, el IPCC hace poquito sacó los informes en español, los resúmenes son resúmenes cortitos, son así. Y yo creo que un periodista que realmente esté interesado en un tema específico tiene que leerse el informe del IPCC para ver qué dice la ciencia sobre el tema. ¿Es suficiente eso para interesar a la gente? No lo sé. Creo que lo ha estado haciendo porque si ustedes ven cómo ha ido comportándose la percepción ciudadana sobre el cambio climático en los últimos años, yo creo que ha sido positivo. No sé si es por la prensa, puede que no. No sé si es porque realmente la gente lo ve de un modo más cercano, puede que también no. Pero es lo que podemos hacer. O sea, creo que es el aporte que podemos hacer como periodistas es visibilizar la mejor manera posible la ciencia y las soluciones. Ok, bueno, porque también viene algo más que agrega Isan, es que dice que o debería más bien haber una cobertura continua y no episódica, más bien. Es decir, como que no entonces solo informar cuando hayan cosas así grandes como los informes del IPCC, sino que verá cuál sería la recomendación en ese aspecto para lograr una mayor concienciación social. No, totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. En parte por eso que lanzamos Ojo al Clima, porque creemos que debe haber un espacio, una sección exclusivamente dedicado a la temática climática en un medio de comunicación a nivel latino, que creo que hasta ahora no ha habido un espacio dentro de un medio, digamos, como tal. Y por eso es importante, porque el problema es lo que hablamos al principio, el cambio climático no es un tema que se ajuste a los valores tradicionales del periodismo, es un tema que no es como que de pronto va a decir, ok, el cambio climático llega el 15 de febrero a las... No, es una cosa constante, lejana, hasta imprecisa. Entonces el secreto es lo que hablamos antes, es buscar en todos los temas que ya cubrimos, en economía, en educación, en salud, en política, a dónde es que está el twist o el enfoque o el ángulo del cambio climático. Y lograr convencer a los editores, que esa es la parte más complicada en muchos de los casos, que eso vale la pena un minuto en la televisión o media página en el diario. Pero para mí definitivamente no es suficiente con la cobertura. Más bien lo que hacemos es cuando hay informes del UNEP, de IPCC, del cambio climático de Naciones Unidas, hay que tomar estos informes y ir guardando como una huchaca para que en 2 semanas, cuando no haya un informe, recuperar eso y meterlo en algo que esté pasando en el día a día. Muy bien. Aquí tenemos una consulta desde Laide Rivas que dice, ¿cómo podemos los periodistas de Nicaragua insertar el tema de la construcción del Gran Canal en la cumbre?
El proyecto es descomunal en temas de impacto ambiental y afectará a miles de nicaragüenses. Creo que la cumbre no es de una sola vía, sino de retroalimentar a los tomadores de decisión lo que pasa en nuestros países también. Y es importante señalar que muchas de las conferencias de prensa, estoy ya entrando en otra pregunta, entonces sí, sería esa consulta desde el aire vivo específicamente sobre ese tema y el canal. Entonces, tal vez para Diego, ¿verdad? Yo me planteé que hacer la cobertura del tema del canal de Panamá, perdón, del canal de Nicaragua, dado que el gobierno nicaragüense no ha estado muy amigable con los periodistas, decidí no ir a Nicaragua para cubrirlo porque han estado echando periodistas por eso. Pero yo creo que un enfoque muy importante es el tema de adaptación en recurso hídrico. El lago Cocihuel, que es el principal reservorio de agua de Centroamérica. Si hacemos un canal que pase por el lago de Nicaragua, estamos afectando la viabilidad futura de usar ese lago como un recurso de agua, aunque ya está muy contaminado a futuro. Entonces tenemos una región que tiene un corredor seco, muy vulnerable al cambio climático, que el niño y la niña lo despedazan, y además vamos a construir un canal que va a afectar el principal reservorio de agua en la región. O sea, no tiene sentido en términos de adaptación hídrica al cambio climático. Entonces, si queremos entrarle por un enfoque, ese es uno. Otro, evidentemente, es los recursos biosistémicos que dan el corredor biológico que está entre la costa caribe y el canal, y el lago, que se veía afectado por la construcción del canal. Entonces, esos son dos enfoques que para mí no son muy evidentes, pero son enfoques que igual, si uno encuentra cómo adaptar las narrativas climáticas a lo que está pasando en el día a día, son temas que fácilmente se pueden adaptar. Muy bien, muchas gracias. Y yo quisiera preguntarles también a Soledad Aguilar y también a Enrique, ¿qué opinan al respecto de cómo un tema que es específico de un país podría llamar la atención o podría, digamos, sí, tener algún peso dentro de lo que está pasando en las negociaciones? Tal vez Soledad Aguilar iniciando. No sé qué opina Enrique. Yo creo que es muy difícil, la verdad. Son negociaciones que vienen hace 5 años, está todo muy caldeado. Ni siquiera es el momento de introducir temas que ya están dentro. Es muy difícil, quiero decir, para los negociadores traer temas nuevos en esta instancia de la negociación. Aunque sean temas relacionados con el cambio climático, aún así es difícil. Ya está todo pautado sobre qué se va a hablar. No obstante ello, a veces hay temas que entran, por ejemplo, si hay un tifón en el medio de la negociación, la última COP, la situación de Filipinas fue muy particular y tomó una relevancia enorme por suceder durante la COP, pero bueno, quizás los periodistas saben mejor cómo introducir temas no relacionados. Yo creo que es muy difícil, salvo que el mismo periodista al contar su cuento sobre la COP en la historia meta otros temas, ¿no? Por eso tiene que ver más con introducirlo a la audiencia local, no al proceso. No sé, Enrique, ¿vos qué pensás? En realidad, en esto estoy totalmente de acuerdo con Sole. La verdad que en esta última etapa de la negociación es sumamente difícil agregar un tema que se vuelve tan específico y tan relevante para un solo país. Por lo menos desde esa es una percepción que se puede tomar. Esto es un acuerdo global, esto es un acuerdo en el que ya, como hemos visto, hay un montón de cosas que ya están pautadas y lo que hay que decidir es definir qué cosas van a quedar. Entonces, el acuerdo en sí no puede incluir nada que tenga que ver con el canal de Nicaragua en particular. Sin embargo, hay elementos de ese texto que van a tener que ver con los compromisos de los países, las proyecciones, todo lo que tengan que hacer los países, que tienen que ser algo que tenga integridad ambiental para resolver el cambio climático. Entonces, si el construir un canal que cruce Nicaragua va a fomentar o va a facilitar que el transporte marítimo se aumente, aunque se deforesten áreas protegidas, o que se atente contra las poblaciones indígenas, o que en lugar de eso se podrían aplicar proyectos de red, que es un mecanismo en la Convención que puede darle
recursos, siempre y cuando se conserven bosques, digamos, hay maneras de manejar ese mensaje y hacer ese vínculo con políticas nacionales, como en el caso de Nicaragua. Ahora, como creo que compartimos todos, o sea, hacer que Naciones Unidas tome un tema, eso ya es realmente muy difícil. Tiene más que ver con la manera que lo van a usar los periodistas a la hora de comunicar. Muy bien. Sí, es sobre todo cuando vienen temas como todo lo que ha pasado en Filipinas, que de pronto como que funciona como para empujar ciertas cosas, pero son muy específicos, ¿verdad? Realmente. Bueno, aquí comenta Miguel Ángel de Alba desde México, dice que es importante señalar que muchas de las conferencias de prensa de los Estados miembros son exclusivas para los periodistas de esos países y si se quiere acudir a ellas es necesario registrarse ante la delegación correspondiente, como ejemplo los eventos en Reino Unido y los Estados Unidos. Yo no sé ustedes qué opinan al respecto, porque en las COP, ¿verdad? Hay toda una mecánica en cuanto a las conferencias de prensa. Entonces, tal vez, Diego, la experiencia tuya de cómo ha sido ese acceso sobre todo, digamos, a temas de delegaciones. Cuando se convoca una conferencia, generalmente es abierta en las COPs, ¿verdad? Sí, me extraña porque mi experiencia, que no ha sido tanta, las conferencias han sido siempre abiertas a los periodistas que... Sería como contraintuitivo que las periodistas que fueran cerradas solamente a ciertos países. Siempre las que yo he visto han sido abiertas a, qué sé yo, si Brasil, Estados Unidos, la Unión Europea quieren presentar sus avances desde su perspectiva, que para eso es que lo hacen, la verdad, para presentar su opinión, siempre está abierto a todos los periodistas. Y de hecho es una oportunidad magnífica porque uno puede preguntar cosas que tal vez son incómodas y que no sabe de otro modo, y que de algún modo tiene que decir sí o no, o si no contesto. O sea, pero es un espacio más bien muy rico, siento yo, porque eso casi que un uno con los negociadores. Entonces, no sé qué experiencia tendrá él, pero lo que yo puedo contarles es que han estado abiertos hasta donde yo sé. Muy bien, excelente. Vamos acá. Dice Juan Guerrero que el diario The Guardian tiene una sección específica de Environment, dentro de ella hay una subsección, denominada Climate Change. Marcela Rodríguez pregunta, ¿cuál es el mejor medio canal para llegar a los tomadores de decisión con la información de la COP? Tal vez a Soledad Aguilar para contestar esta pregunta. Sí, no entiendo muy bien a quién quiere llegar, porque los que están ahí están dentro de la negociación. No sé en qué contexto, para qué país. Yo creo que en general la gente lee el diario, los artículos en el diario son muy leídos, pero los tomadores de decisión en general se rigen por otros, digamos, tiene como, bueno, quizás a través de estas reuniones del Business Day o de las reuniones que tienen que ver con el sector privado dentro de la negociación, ahí donde se juntan y hay mucha circulación de datos, pero no sé, Soledad, termino de entender a qué apunta la pregunta. Perdón, sí, aquí la está ampliando Marcela. Sí, aquí lo está ampliando Marcela. Exacto, dice que líderes de las regiones que no están, por ejemplo, alcaldes, gobernadores. Eso es lo que... Bueno, eso sí, es lo que yo mencionaba, que si ustedes hablan antes de partir con sus delegados de su país, que eso para mí es clave, entonces se puede publicar un articulito cuando está por empezar la COP, diciendo están por empezar, va a pasar esto, bueno, en el caso nuestro, ¿no? A Argentina le interesa tal cosa, los delegados de Argentina están muy interesados en que salga este componente relativo a la agricultura y que tal otra cosa no salga, y uno va preparando la escena, y luego, durante la COP, con las entrevistas a los mismos delegados, yo creo que a los tomadores de decisión les interesa lo que son las prioridades de cada país, quizá no les interesa tanto lo que son las prioridades globales, ¿no? Que eso le interesa más a la sociedad civil, eso serían como las dos vías, por eso yo mencioné bastante en mi presentación el tema de hablar previamente con los delegados y identificar las prioridades de su país, porque al alcalde le va a interesar la prioridad de su país, si tiene que ver con las exportaciones de bananas o si tiene que ver con las inundaciones, eso es lo que le va a interesar.
Por eso me parece muy importante hacer este análisis previo de las prioridades de cada país y luego publicar apuntando a esas prioridades, porque eso es lo que van a leer. Bien. Bueno, y tal vez basándome un poco en esto, una pregunta para Enrique. ¿Cómo los tomadores de decisión, qué medios utilizan, digamos, tradicionalmente? ¿O cómo se están informando no solo de lo que pasa en las negociaciones, sino en general, ¿verdad? Que se haya visto, como para saber un poco qué es lo que prefieren. ¿Te referís a los negociadores que están en las negociaciones? Sí, bueno, en general todo, exacto, sí, podemos partir de ese hecho, los que están en las negociaciones, pero que no necesariamente son negociadores, sino también estamos hablando de las organizaciones de la sociedad civil que están ahí presentes, las ONGs, otro tipo de grupos, ¿verdad? En el caso de la gran mayoría de las personas, como bueno describieron ya Diego y Soledad, eso que ellos dos les describieron de que tienen que hacer cada día, de leer el EMB, de leer el ECO, de prestarle atención a diferentes blogs, es básicamente lo que hacemos la gran mayoría de los que participamos activamente de la negociación. A la hora de informarnos o de tener alguna perspectiva de cómo van o qué opinan determinados grupos, hay diferentes publicaciones. Como Soledad les explicaba un poco esta diferencia entre, por ejemplo, el EMB, que básicamente relata lo que pasó el día anterior. En el caso de ECO, básicamente se transmiten las posiciones del grupo de sociedad civil de CAN Internacional. Ahí, digamos, CAN Internacional, a través de sus artículos, plantea una opinión formada respecto de determinados temas y de cómo se ocurrieron las negociaciones, bien, mal, o mejor, o con sugerencias concretas con respecto a lo que pasó el día anterior o lo que está por pasar ese día. Después hay otros grupos como The Third World Network, CWN, que van a ver también hay publicaciones, que también es otro grupo de sociedad civil, que hace publicaciones diarias. Entonces, en general, los más leídos son el de ECO y el de EMB, que son los dos que dan una especie de reporte de lo que fue el día anterior y de un poco la temperatura de cómo lo ve un grupo grande de sociedad civil. Después, obviamente, hay otros medios un poco más específicos que siguen más en detalle la negociación, como puede ser el RTCC, que son periodistas que están bastante vinculados a la negociación, y obviamente grandes agencias mediáticas que publican a diario el seguimiento de las negociaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, estas serían todas las preguntas que tenemos. Más bien nos hemos pasado un poco del tiempo. Les agradecemos a todos. Ha sido sumamente interesante. Esperemos que útil. Como les comentaba antes, esto va a estar colgado en la página de LatinClima. Le voy a dar la palabra a mi colega Paula Bianchi del Centro de Cambio Climático y Toma de Decisiones, que nos va a dar ¿Qué tal? Muchas gracias, Katiana. Bueno, agradecerles a los tres panelistas, especialmente por el tiempo que se han hecho para compartir sus experiencias e información sobre el tema y que facilita sin lugar a dudas lo que es la cobertura y la comunicación del cambio climático, un rol clave para la sociedad en su conjunto, ¿no es verdad? Así que, como decía Katiana, vamos a estar facilitando los materiales, así como la grabación de este webinar. Después veremos la forma de comunicarles los links y demás a todos los participantes. Y bueno, agradecerles una vez más por haber estado acá, los asistentes, que han compartido también con nosotros sus preguntas e inquietudes. Muchas gracias. Bueno, y también los invitamos porque queremos hacer otro webinar ya después de la COP21, precisamente para hablar de qué pasó y cuál es el camino a seguir posteriormente, sobre todo en términos de comunicación. Entonces, sin más, les agradezco muchísimo y esperamos seguir en contacto sobre estos temas. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.